Amigos, qué gusto saludarlos. Muy buen día. En una emisión más En Sinergia con Sergio Álvarez. Me da mucho gusto recibirlos hoy en la emisión del día que nos toca. Tenemos un invitado especial, un invitado que nos va a hablar de un tema que me parece muy valioso en estos días, en estos momentos donde nuestra sociedad está empezando a evolucionar a cambios agigantados porque el mundo los exige, porque la competitividad, la democratización de las economías y la necesidad de mayor alimentos con mejores precios cada día están exigiéndonos ser más competitivos. El tema del que vamos a hablar el día de hoy es el futuro de las semillas en México: innovación, calidad y soberanía agrícola. Este es el tema, y para esto tenemos un invitado a quien quiero dar la bienvenida en este momento. Posteriormente lo presento en sus cartas de presentación, pero hoy por hoy, Juan Enrique Labastida Blake, presidente de la Asociación de Semillas de México. No sé si lo dije bien. Juan Enrique, bienvenido. Qué amable, Sergio. Muchísimas gracias. Gracias al auditorio que nos escucha. Es la Asociación Mexicana de Semilleros, pero sí, en esencia eso somos. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Qué bueno que hoy nos acompañas. Me gustaría mucho compartirle al auditorio que va a estarnos siguiendo y escuchando esto, hablar un poco de quién es Juan Enrique Labastida Blake. Pues mira, la pregunta que te hice hace ratito. Nacido en Los Mochis, Sinaloa, de una familia dedicada a la producción agrícola. Es correcto. Hortalizas, granos y semillas. Formación profesional en mercadotecnia. Es un mercadólogo dedicado hoy al tema de agricultura, porque pues estás en el área de la agricultura. Sí, tiene estudios en comercio electrónico, cursos y diplomados en administración y dirección de empresas, actividades profesionales como emprendedor en la ciudad de Los Mochis en el ramo agrícola, producción y venta de semillas, así como en el sector alimentario, una cafetería, otro tema en común. Posteriormente se dedicó de tiempo completo a trabajar para empresas privadas, nacionales y extranjeras, dedicadas a la investigación, el desarrollo y el comercio de las semillas de hortaliza. Experiencia profesional de más de 25 años en las industrias de las semillas de hortalizas, con una participación activa en la industria de comercialización de hortalizas en Norteamérica. La Asociación Mexicana de Semilleros es única en su tipo. Tiene más de 50 años de existencia y representa a más del 90% de las empresas presentes en México dedicadas a la investigación, desarrollo y comercialización de semillas de hortalizas, granos, flores, forrajes y otros. El consejo de dicha asociación lo eligen los socios activos en la asamblea anual por un periodo de 2 años, mismo que nuestro invitado de hoy preside desde el 2023 y terminará el 1 de enero del 2026, donde dará lugar una nueva presidencia. Es correcto. Pues ya te di la bienvenida, Juan Enrique. Qué gusto que estés en el podcast en Sinergia con Sergio Álvarez. Me parece que es un podcast muy interesante porque la semilla representa una parte del costo, pero representa el principal activo para una buena producción, porque si no nace de buena semilla, la posibilidad de que el potencial genético de ese cultivo no se exprese como es debido. ¿Qué tal tu experiencia a partir de la producción de semilla y hoy al frente de este organismo, Juan Enrique? Ha sido de mucho aprendizaje, no tengo duda, pero sobre todo, ¿cuáles son tus experiencias con relación a la productividad en el estado, en el país, en el mundo? Gracias. Bueno, antes que nada, nuevamente gracias por la invitación. Es un honor compartir este espacio en representación de la Asociación Mexicana de Semilleros. Hablo un poco de la asociación. Comentaba, somos actualmente cerca de 90 socios activos. La mitad de nuestros asociados son empresas pymes, pequeñas y medianas. La gran mayoría son de capital mexicano. Y hago esta aclaración, creo que es pertinente, porque muchas personas llegan a pensar, y quizás porque no hemos sido capaces de comunicarlo de manera efectiva, que nuestra asociación solo está en las empresas transnacionales.
Otro punto importante, solo una pequeña aclaración, mi trabajo en la asociación es no remunerado. Yo no cobro por ser el presidente de la Asociación Mexicana de Semilleros. Mi trabajo profesional es en una empresa, que traigo el logotipo, en la cual tengo un cargo por el cual, esos son mis servicios profesionales. Con este pequeño paréntesis, ¿qué hacemos en la asociación y qué hace la asociación por sus asociados? La asociación, en principio, valga la redundancia, representamos a los asociados en diversos temas donde conectamos a los productores con temas de gobierno, con temas internacionales. No estamos directamente ligados a la comercialización de lo que las semillas producen. No tenemos una injerencia directa en el valor de venta del frijol, en el valor de venta de los tomates, en el valor de venta de la avena, pero sí trabajamos muy de cerca con las empresas que a su vez trabajan muy de cerca con los productores para encontrar estas mejores variedades, para traer a México nuevas innovaciones, para favorecer que en México se haga investigación y desarrollo. Y hay unos temas enormes que podemos discutir de qué hacemos en México, las compañías de semillas en su conjunto y algunas en lo particular, y encantado de la mayor exposición. México tiene un papel importante en la producción, principalmente en la exportación, que el marco del tratado con México, Estados Unidos, Canadá, nos ha dado, lo cual le ha dado un crecimiento enorme a la producción. En este sentido, la semilla, que es una semilla de mejora híbrida, con mejoramiento genético, con biotecnología, ¿cuál de estas áreas sería la más importante? ¿Juegan un papel entre ellas? ¿Cómo vemos el papel de la innovación para las casas semilleras que nos prestan este servicio? ¿Están jugando un papel adecuado en la necesidad de adaptarnos, por ejemplo, al cambio climático, a la falta de agua? Porque es un tema que tendríamos que irnos a modificación genética o solamente una hibridación. Vamos por partes. En México, y está en la Constitución recientemente, no se permite la investigación, desarrollo ni comercio de semillas transgénicas de maíz. Esta es una decisión que como país tomamos. Entonces, como asociación, pues en automático nos salimos del tema, porque esto es la ley, nos apegamos completa y absolutamente a la ley, y listo, eso es así. La única investigación para modificación genética tradicional, digamos, los organismos genéticamente modificados que tienen permiso de establecimiento comercial en México al día de hoy son el algodón y el soya. Que Chihuahua trabaja mucho algodón. Es correcto. En Sinaloa tuvimos algodón, luego ya no, luego sí, luego no, pero en fin, digamos que el algodón y el soya son los cultivos transgénicos que en México están regularmente establecidos. Cuando hablamos de hortalizas, tenemos literalmente de las acelgas a las zanahorias, tenemos semillas disponibles en México a través de las diferentes empresas que las representan. En México hacemos investigación, adaptación y desarrollo de materiales. Muchas de las compañías que trabajan en México, si bien están formadas por mexicanos que trabajamos aquí, son de capital extranjero, lo cual es completamente normal, no espanta a nadie. Pero recordemos también que las semillas de hortalizas es un negocio global, ¿sale? Entonces, las semillas de tomate que tú siembras aquí en Culiacán, si bien funcionan muy bien en Culiacán, no te sorprendería saber que también funcionan bajo condiciones similares en Honduras o en España o en Marruecos o en algunas regiones puntuales de Italia, porque somos un negocio global. Y estas mismas semillas que se establecen aquí en Culiacán fueron producidas para semilla. A veces se nos olvida que la semilla tiene que haber sido sembrada para generar semilla. No sale de la nada. Hay que sembrar un tomate, cosechar el tomate, extraer la semilla para poder tener semilla de tomate para vender. ¿Sale? La producción de semilla de tomate no únicamente, pero se hace en al menos 7 o 10 países alrededor del mundo. Guatemala, Perú, Estados Unidos, Tailandia, China y varios más. Penosamente en México, las compañías de semillas no tenemos establecido al día de hoy un uso adecuado de lo que el país pudiera hacer para producir más semilla. México importa alrededor del 90%, más del 90% de la semilla de hortaliza que sembramos en México es importada. El 90% del resto se produce aquí.
Importada legalmente el 90%, el otro 10% tenemos algunas dudas y la producción local debe ser muy pequeña. Muy pequeña si es que hay. Uh-huh. En los años 80 había un banco de mejora de semilla en un campo agrícola de aquí del Valle, Campo Victoria. Había un doctor, el doctor Chow. Hacía un mejoramiento en tomate. Recuerdo algunas variedades que mejoraron para esta agrícola, la agrícola Canelos, que todavía existe, aunque ya los fundadores, ya el padre de Alejandro Canelos, en paz descanse, y de Constantino, que aún vive, ellos tenían ese banco y me acuerdo que eran punteros de algún modo en el tiempo de la mejora, pero mucha semilla seguía importándose de Estados Unidos. Sí, sí. Fíjate, un tema. Hay varios temas ahí, pero, sí, perdón, adelante. Sí, el tema de la semilla, cuando vemos la evolución, también recuerdo mi abuelo de la Troje, sacábamos las mejores mazorcas, las más grandes, y de ahí separábamos de las mazorcas más grandes, los granos más grandes, las mejores mazorcas, y sacábamos para guardar para el año siguiente, y con un asadoncito, con una puya, picábamos el surco, y enterrábamos dos semillas y la tapábamos con el pie, con guarache. Entonces, y llegaban las lluvias y salían las 2 toneladas, 3 toneladas por hectárea, y volvíamos a repetir. Ese mejoramiento ya existía. Sin duda. Pero hoy hay además no solamente este mejoramiento, sino la hibridación, la aparición de la biotecnología que es relativamente nueva, tengo yo como una disciplina en el tema de la mejora genética de semillas. Tenemos varios años haciendo investigación. La empresa que yo represento, Ensa-Sadden, y creo que el 99% de las semillas de hortalizas no son genéticamente modificadas, y no lo son porque, entre otras razones, porque económicamente no es viable, no hace sentido. O sea, hay muchas otras técnicas. Me gustaría traer un experto que nos pueda explicar con más detalle. Hay muchas técnicas de hibridación, hay muchas técnicas de mejoramiento vegetal. ¿Sale? Lo que ha pasado, y es una opinión más personal que de la asociación, aclarando, es que los organismos genéticamente modificados tienen una pésima publicidad. Y parte de esa publicidad, en mi percepción, insisto, es desconocimiento. Pero bueno, eso da para un tema muy largo. Sí. Puntualmente, volviendo a las hortalizas, las semillas de hortalizas que se producen en el mundo tienen diferentes técnicas, muchas muy avanzadas. Los marcadores moleculares nos han permitido avanzar. Lo que antes tomaba 10 años, ahora toma 4 años. Realmente los avances en biotecnología son impresionantes. Es un campo de oportunidad para las nuevas generaciones. A lo mejor tú y yo, Sergio, ya no nos vamos a hacer biotecnólogos, pero hay unas áreas de oportunidad increíbles para las nuevas generaciones. Por favor, no se hagan TikTokers, por favor, no se hagan YouTubers, háganse biotecnólogos. El país y el mundo necesita biotecnólogos. Las compañías de semillas que ayudamos a producir los alimentos en el mundo, ocupamos biotecnólogos. Dedíquense a eso, en serio. Y si hablan inglés, mucho mejor. El futuro está en la biotecnología y el manejo del inglés, sin duda. Como poniendo un ejemplo para los que nos escuchan, ¿cómo incide, de qué manera podría mejorar una semilla la biotecnología? Con algún ejemplo sencillo. Puntualmente los tomates, el virus rugoso. Seguramente muchas personas que nos escuchan o que van a ver este podcast han oído hablar del virus rugoso, y más de alguien ha tenido la terrible circunstancia de tener virus rugoso en su cultivo de tomate. Los virus nos han acompañado durante la historia de la humanidad y van a seguir aquí, y no conocemos más que una pequeñísima fracción de los que existen. Pequeñísima. Hay muchísimos más que no conocemos. La semana que viene va a haber otro y otro y otro y otro. Listo. Cuando el virus rugoso llegó a México, fue como el 2020, 2021, este virus, no lo descubrimos, ya existía. Simplemente se volvió de una importancia económica para los productores de tomate de México y le empezamos a poner atención. Circunstancialmente pasó en diferentes regiones del mundo. México, si bien es un país importante en producción de tomate, no somos el más importante. Como buenos mexicanos creemos que todo lo que pasa en México es sumamente importante, y cuando ves por fuera del mundo seguimos siendo muy importantes sin lugar a dudas.
Pero solo por poner un ejemplo, China debe tener como 50 veces más producción de tomate que nosotros. Hay unos poquitos más de chinos que de mexicanos. Entonces, por ahí se explica, ¿no? Por el consumo. Por el consumo y por la capacidad que tienen de producir tomate. Pero regresando al virus rugoso. Se descubrió que este virus estaba ocasionando daños severos a los productores. Y las variedades tradicionales no podían solventar el problema. Y se intentó primero con muchos métodos químicos. Bueno, es que si le echamos esto, si lo cubrimos con aquello. Y desgraciadamente, aún con muchos, con utilización de muchas técnicas agrícolas, no fue posible controlar el virus. El virus se empezó a controlar, sí, con medidas fitosanitarias, hay que reconocerle, los productores hicieron su parte, ya lo hacían y lo han hecho siempre, tener excelentes prácticas agronómicas, simplemente tuvieron que agregar unas más, un poco como el COVID. Cuando vino el COVID, todos a lavarse las manos 10 veces, bueno, pues con el virus rugoso, todo el mundo a lavarse las manos 10 veces, y las compañías de semillas, sin nombrar a ninguna en particular, fuimos capaces de desarrollar variedades resistentes a este virus, un poco en la analogía como la vacuna del COVID. Y la práctica fue con biotecnología. Sin duda. Biotecnología normalita. Encontramos, y voy a hablar del ejemplo de nuestra empresa, encontramos lo que se llama una cepa resistente en un tomate nativo. No sé dónde lo encontraron, pero en algún lugar del germoplasma, del banco de germoplasma de la empresa, lo encontraron, lo empezaron a cruzar. Y claro, tomate con tomate da tomate, pero era un tomate más resistente. Y esa línea se siguió, se empezó a multiplicar. Quisiera poder explicarlo mejor, pero digamos que se fueron desarrollando más y más tomates. Y algo similar hicieron las demás compañías. Lo que nosotros hicimos, quizás lo hicimos más rápido o mejor, pero muchas otras compañías, al día de hoy hay una infinidad de compañías que tienen esta oferta disponible, pero es por el mejoramiento. Y si nos regresamos incluso hace 10 años, nuevamente en el tomate, el Clavibacter era el enemigo a vencer. Se desarrollaron variedades con resistencia a Clavibacter. La mosquita blanca era el enemigo a vencer. Se desarrollaron variedades con resistencia a la mosquita blanca. Entonces, las compañías de semillas intentamos, siempre lo hacemos, adelantarnos a los problemas. La mayoría de las veces somos reactivos. Estamos cercanos a los productores. Hoy en la sandía está cualquier problema, plaga o enfermedad. El productor nos tiene confianza a las compañías de semillas en lo general y su preferencia es buscar una solución en la genética. Si la genética lo puede resolver, confía en que sea una solución perdurable. Por supuesto que la industria de protección de cultivos tiene muchas alternativas, la industria de la nutrición tiene muchas alternativas, pero como tú bien comentabas, todo inicia en la semilla. Muy bien, fíjate que en el 2007 tuvimos una afectación muy seria con un virus, curiosamente en la zona de norte de Sinaloa. Recuerdo que eso tuvo una afectación en la producción de manera muy importante. Había un ingeniero de Guasave, asesor, que todavía anda por ahí, un ingeniero muy, muy conocido, que él decía que había que darles baño María a las semillas cuando llegaban por seguridad, porque no hallaban por dónde estaba el problema. Claro, en determinado momento aparecía el problema viral y se venía abajo el cultivo, ¿no? Claro. Entonces, estas prácticas de algún modo siempre han ocurrido, pero cada año nos aparece en un lugar o en otro. El Clavibacter vino después de un ciclón que se expandió aquí con una semilla curiosa, no semilla, con una plántula que llegó del sur del país y que se replantó una parte porque se perdieron por este ciclón que cayó y apareció el cáncer bacteriano que curiosamente y afortunadamente ha ido cediendo y ya no es un problema que tuviéramos, pero todos los años llega una cosa u otra. Yo no sé, como decías atinadamente, ahorita hay muchos virus, pero ya una vez instalado en el cultivo, pues al final de cuentas tendrás que esperar otra temporada porque en la semilla está todo el proceso. O sea, la semilla trae una vulnerabilidad o algo cambió en el ecosistema, que apareció una enfermedad, un virus, una bacteria, algo diferente, y ese año pues fue de experimento, ¿no? Sí. Fíjate que algo que me ha encantado, a mí me ha llamado mucho la atención, ha sido la gran cantidad de variedades, de colores, de tamaños,
Formas. De cosas, sí, por ejemplo, el minivel de colores que es precioso, los chiles de colores que son preciosos, y los tomates, la cantidad de tomates, desde los pequeños Bola, grape, racima, el uva, cherries. el cherry, pero de colores con racimo, más dulces, y tomates que hay en Estados Unidos, que yo no sé si aquí todas estas variedades ya están aquí en México o solamente se han quedado en Estados Unidos, porque en el supermercado te las encuentras. Pero aquí las producimos. Recordemos hasta todavía con todos los aranceles que nos regaló el presidente Trump. 17%. 17 puntos fiferecita, terrible, pero esa es otra plática. México al día de hoy surte el 75% de los tomates frescos de Estados Unidos. Cuando tú compras tomates en Estados Unidos, 3 de cada 4 son mexicanos. Independientemente de la variedad que sea. Exactamente. Cuando tú compras pepinos frescos en Estados Unidos, 6 de cada 10 son mexicanos. Cuando tú compras pimientos en Estados Unidos, 6 o 7 de cada 10 son mexicanos. Oye, las producciones se deben también a la mejora en la semilla. Estamos hablando de más de 400 kilos por metro cuadrado en chiles hoy. No tengo el dato preciso, el rendimiento realmente puede ser bastante diferente en diferentes condiciones. Vaya, y aquí tú lo sabes perfectamente, Sergio, pues no es lo mismo producir en Culiacán que, Claro. en San Quintín, que en Jalisco, que en Querétaro. No, y en alta tecnología, dependiendo de la tecnología que usemos. Aquí, por ejemplo, no podemos utilizar alta tecnología por los ciclones. Es correcto. O porque tampoco es económicamente viable. Recordemos que sí se instalaron en algún momento, tú lo recordarás, Sí. Se instalaron algunos invernaderos de alta tecnología, Sí. o lo que en su momento era alta tecnología, ya ha cambiado esa alta tecnología. Eran de cristal o eran de plástico. Policarbonato. De policarbonato, algunos se llegaron a instalar, algunos siguen ahí todavía vigentes. No se instalaron más, y esta es una historia muy divertida, porque económicamente no es viable. Ok. Sí, tiene un poco, sí tiene que ver, por supuesto, lo que tú comentas, la posibilidad de que te caiga un ciclón o algo, pero en el fondo es que descubrimos, y aquí hay mucha gente local, si me das permiso te puedo mencionar 3, 4 que ayudaron a que esto funcionara. Encontramos que con las mayasombras esto era más que suficiente, pero nos tenemos que retroceder más. Sinaloa fue pionero en la irrigación. Una buena irrigación da mejores cultivos. Mejor, y no quiero decir que sea, bueno, si eres ligeramente mayor que yo, pero tú recuerdas que había pepinos de espaldera en el Valle de Culiacán, y en Guasave y en Mochis. Ya no hay, porque todos se pasaron a mayasombra. Sí. Tú recuerdas que había tomates en té. Sí. Ya no hay. Ya no hay, todos los tomates están o en la malla o en el invernadero. Sí. Entonces, todos estos cambios que ha tenido la tecnología agrícola también se ven reflejados en la semilla. Los primeros pepinos que se sembraron para mayasombra e invernadero, pues eran los pepinos de campo abierto que se metieron en los sistemas de mayasombra e invernadero. ¿Daban pepinos? Por supuesto que daban pepinos. Sí. Hasta que las compañías de semillas encontramos un mejor pepino que se adaptara a esas condiciones. Y el florecimiento del Valle de Culiacán, no digo que sea exclusivamente responsabilidad de las compañías de semillas, pero quiero pensar que ayudamos porque los hicimos más productivos. Tú puedes comprar, seguramente buscando, pudiéramos encontrar variedades de tomate o de pepino de hace 20 o 30 años y establecerlas. ¿Van a germinar? Sí, por supuesto. ¿Van a dar tomates? Sí, por supuesto. Del mismo sabor, de la misma forma y de la misma productividad que una semilla desarrollada ahora, probablemente no. Y si lo trasladamos a un carro de 1980 te puede llevar a Mochis, pues por supuesto que te puede llevar. Un carro de ahora te puede llevar a Mochis, sí, te va a llevar más cómodo, te va a llevar más seguro y probablemente te va a llevar más rápido. Entonces las semillas sí han evolucionado en el tiempo, quiero pensar que para mejorar, y han evolucionado a solicitud de los productores. Si el productor nos pide al gremio de semillas, oye, necesito un tomate cuadrado, lo va a tener. Oye, necesito un tomate más pesado, lo va a tener. Quiero un pepino más largo o más corto o más grueso o de sabor, lo va a tener. Hoy, por ejemplo, el cambio climático ha jugado un papel importante en nuestra sociedad. Sinaloa no es ajeno al cambio climático. Pues, temas de aguas, por ejemplo, Argentina ha producido una variedad de soya resistente a la falta de agua
pero es una variedad resistente genéticamente modificada y que está aceptada para la comercialización en muchos países ya, o sea, para la compra del insumo. México en algunos temas de los genéticamente modificados, pues no le ha entrado. Sin embargo, son oportunidades. Hay formas de hacer una variedad resistente a la falta de agua o a menos agua por los cambios climáticos. Por ejemplo, de maíz, por ejemplo, de soya, que algún tiempo sembramos mucho soya aquí en el norte del estado. Hay oportunidad de que la ciencia en temas de mejoramiento genético influya en una variedad con estas características. No, sin duda. De hecho, los hay. Recordemos puntualmente en México, y lo recalco, no está autorizada la investigación ni el desarrollo en maíces transgénicos. Esta transgénesis podría aportar algunas de estas resistencias a la sequía, a la salinidad. Se ha demostrado en otras regiones del mundo. México decidió que no, ese no es el camino a seguir. Bueno, aquí estamos. En el caso de la soya, en el caso del algodón, nuevamente, la transgénesis es una técnica de investigación como hay muchas otras. Y yo creo que la pregunta clave es, ¿la biotecnología puede hacer mejores cultivos? Sin duda, los hace. Al día de hoy hace mejores cultivos. No te parafraseando lo que te comentaba hace un momento, una semilla de tomate de hace 20 años y una semilla de tomate ahora, una semilla de maíz de hace 20 años y una semilla de maíz ahora, tiene más resistencias, tiene más tolerancias. Más productiva. Debe ser, tiene que expresar un mayor potencial productivo. Entonces, sí, definitivamente la ciencia puede mejorar la rentabilidad del campo. Yo soy un convencido que sí, por supuesto que sí, pero la ciencia en sí misma no hace magia. Necesitamos encontrar la ciencia adecuada para la tecnología adecuada, para el campo, para el momento y para otras circunstancias. Pero por supuesto claro. que sí. Sé que tienes una gran responsabilidad por el trabajo, tu actividad, Juan. Sin embargo, voltear al futuro, eres agricultor, conoces de la siembra, tienes un entorno de agricultores, porque convives con ellos, yo creo que todos los días. Sí, señor. Este mundo, al final, cada día demanda mejores costos, mayor productividad, en medio de un cambio climático que está exigiendo adaptarnos a temperaturas más altas y quizás a pluviometrías más bajas. Estas tendencias, ¿ves la tendencia del país? Y se lo pregunto a Juan, al productor que conoce de la agricultura, ¿ves la tendencia sostenible en ese futuro para Sinaloa y quizás para algún otro estados con estas variedades genéticas que tenemos ahorita de semillas, adaptarse a estos cambios, o inevitablemente en algún momento tendremos que tener una reflexión profunda respecto a la producción y decir, oye, o comemos genéticamente modificados o nos morimos de hambre? Llegará el momento de tomar esa decisión como mundo. Es difícil de establecerlo por varias razones. Vamos a separar las hortalizas de los granos. Las hortalizas yo veo poco probable. ¿Vas a ir habiendo investigación? Sí, por supuesto. Vamos a hacer más investigación enfocada al cambio climático. Creo que la industria en general ya lo hace. De alguna manera, la superficie de hortalizas, aunque nos parezca muy importante, en su volumen es poca, ¿no? Entonces, ¿las hortalizas van a inclinar el cambio climático en la otro? Seguramente no. Seguramente no. ¿Qué cultivos van a inclinar la investigación hacia el cambio climático? Los extensivos. El arroz, el soya, el sorgo, el maíz, la canola. Cultivos extensivos, sí, pero de veras. Sí. Cientos y miles de hectáreas. Sí. Te voy a dar un dato que seguramente conoces. En México hay alrededor de, híjole, ¿qué serán? Unas 200,000 hectáreas de hortalizas, quizás un poco más, puedo estar equivocado, entre cultivos varios. De maíz debe haber 5 veces más. Y de trigo otras tantas. Y de soya, pues hubo más, hubo menos. De algodón ya hace mucho que no tenemos registros. De arroz hace mucho que no tenemos registros. Sí. Pero potencialmente son pocas las hectáreas de hortalizas que tenemos. Y si te vas a Estados Unidos, o a países, o a Canadá, o a China, las cantidades de hectáreas que se producen de cultivos extensivos se dan por millones. Sí, Argentina, por ejemplo, Sí. Y Brasil. Entonces, el cambio climático no es que nos vaya a afectar aquí, por supuesto que nos va a afectar. Probable y desgraciadamente va a afectar primero allá. Ojalá que aprendamos la lección de alguien que le pase
porque nadie aprende en cabeza propia, vamos a aprender lo que pasa en cabeza ajena. Yo creo que uno de los temas de fondo, y tú lo sabes muy bien, es cómo cuidamos el agua. Sí. ¿Las semillas pueden ayudar? Sí. ¿Estamos intentando hacer algo al respecto? Sí. Como compañías de semillas, sí. ¿Buscamos materiales que requieran un poco menos agua? Sí, sin duda. ¿Eso va a hacer la diferencia en su conjunto? No estoy seguro. Sí. ¿Queremos ser parte de la solución? Por supuesto que queremos ser parte de la solución. Pero la solución del agua tiene más que ver con la conducción, con el tratamiento, Sí. con varios aspectos hidromecánicos, Sí. más allá de las semillas. Sí, el consumo mismo del agua no solamente para la agricultura, pero la agricultura juega un papel importantísimo en el consumo de agua. Sin duda. Por las técnicas de riegos que utilizamos en este momento, sobre todo en los básicos, en los granos. Es correcto. Porque en el tema de hortaliza, pues hemos avanzado mucho. Tenemos una producción que gasta cuando menos la mitad o menos de la mitad de lo que se consuma para producir granos. Es posible. Y seguramente la tecnología va a seguir avanzando, mejorando, y cada vez tendremos riegos más eficientes y cada vez tendremos sistemas de producción más eficientes que puedan hacer más con menos, y las semillas contribuiremos en ese sentido. Algunas variantes de cultivos, se hablan de cultivos C3 y luego cultivos C4, que tienen que ver con el consumo de dióxido de carbono con relación al cambio climático y la temperatura que existe. Se habla que en algunos años el cambio climático va a aumentar 1 grado y va a limitar la siembra de algunos cultivos para algunas regiones, entre ellas unas partes de Sinaloa y las partes más bajas por la temperatura. En esta necesidad adaptativa, en la mejora de hibridación, por ejemplo, nosotros en biotecnología aquí lo que hacemos es tomamos un organismo, lo adaptamos a temperaturas altas, desarrollados en peltre, y sacamos a los organismos que sobreviven a esta condición, a esta prueba, y los volvemos a someter a la reproducción y a someterlos al mismo estrés. Y entonces los que sobreviven se van adaptando en una mejora natural a la temperatura. Claro. Entonces, en el caso de la semilla, se pueden hacer estas mejoras de adaptación para que algunas variedades de tomate, de chile, de pepino, pues de las diferentes gamas que hay de siembra se adapten a estos cambios climáticos, porque aquí, por ejemplo, en mayo, ya en campo abierto, ya las cosas ya están presionadas para la planta. No, sin duda, sin duda. Y nuevamente creo que las compañías respondemos a los estímulos. Si el productor o los productores en su conjunto requieren, desean, necesitan u obligan a que la planta de tomate sea de 2 metros de alto, va a ser 2 metros de alto. Y si al revés, si quieren que sea de 50 centímetros para que sea chapita y compacta, Claro, sí. así van a ser. Las compañías intentamos, en la medida de lo posible, acercarnos Sí. a esas necesidades, y en última instancia muchas de esas necesidades en las hortalizas pues van ligadas al consumidor, ¿sale? En los granos el consumidor está un poquito, el consumidor final, como tú y yo, como ama de casa o como compradores de supermercado, estamos un poco más lejos, ¿sale? Sin embargo, el acopiador de granos tendrá sus necesidades particulares que le transmite al productor. Solo te voy a recibir los granos si vienen de tal manera, o no estoy seguro que dictaminen o tengan una preferencia por la semilla, pero sí por características. Solo te voy a recibir el soya si viene con estas características. Solo te voy a recibir el arroz si viene con estas características. Las compañías de semillas también tenemos que escuchar a esta segunda parte de la cadena, más allá del productor. Por supuesto, nuestro primer y principal contacto es el productor. Desarrollamos semillas con características agronómicas en primer lugar que te sirvan a ti, productor. Si también le sirven al comercializador, fabuloso, pero te tienen que servir a ti. Si a ti no te sirven, mi investigación no sirve. Pero tenemos que escuchar al segundo y en algunos casos al tercer nivel de la cadena para desarrollar variedades, sin duda. Hace tiempo, con una anécdota te cuento, estuve en Mendoza, en Argentina, y me tocó ver unas variedades de ajos que eran ajos morados, pero grandes, o sea, porque el ajo morado que alguna vez vi eran árabes y eran muy pequeñitos, pero hicieron una hibridación, lo mejoraron y eran muy, muy rojos, muy intensos al corte, pero 15 días después de cortados perdían el color.
Okay. O sea, y no le podía hallar el productor, y era un productor experto, fuimos nosotros y nos quiso echar la culpa de decir, oye, pues arreglen esto. Pero no supimos ni qué hacerle, porque al final cada que mejoras algo, pues en la mejora se ganan unas cosas y se pierden otras. Es una cobija que se estira, pues, correcto, pero al final se descobija otra. Es correcto. Entonces, en estas mejoras, pues nos vamos adaptando y vamos obteniendo qué es lo que quieres obtener, tomando en cuenta que la variedad al extenderse, pues obtienes más kilos, pero pierdes sabor, obtienes más vida de anaquel, pero pierdes kilos. O sea, en esas variantes que vas buscando año con año y que vas haciendo en tus mejoras. El papel que juega nuestro país con el tema de la regulación, la certificación, es un impedimento para las casas, es una barrera de entrada para nuevas empresas, porque de repente se ve como una oportunidad que como platicábamos hace rato, no hay muchas semillas de aquí del país, muchas casas semilleras del país, y eso es en granos y eso es en hortalizas. ¿Por qué no ha crecido esta oportunidad del desarrollo de casas comerciales que produzcan semillas nativas, así como, pues no sé, como otras variedades que ya se producen incluso por universidades? Claro. Las barreras de entrada en la industria son muy elevadas, y son muy elevadas porque el productor así las pide. ¿Sale? Entonces, si yo quisiera establecer mi propia compañía de semillas mañana, nos asociamos tú y yo, y tenemos mucho dinero, listo, ayuda, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque el dinero lo más que nos va a dar son instalaciones. Y vamos a poner un campito experimental, tú y yo. Pero ¿dónde están los genetistas? ¿Dónde están las líneas de investigación para hacer el nuevo tomate, para hacer el nuevo maíz, para hacer el nuevo... Oye, ¿qué universidades públicas que tienen germoplasma? Sí. En México carecemos en términos generales de bancos de germoplasma de hortalizas claramente diseñados para las condiciones de México. Entonces, como comentaba anteriormente, esto es una industria global. México es un país muy importante para el comercio de semillas, sí, sin duda. Pero, nuevamente, el ejemplo de China, pues China es 20 o 30 veces el tamaño de México en valor de semillas. Estados Unidos debe ser al menos el doble. Canadá, por ahí anda. Entonces, las compañías de semillas que operan a nivel mundial, y me voy a referir a las hortalizas, ven a México como un mercado de oportunidad, sí. Aquí en México, socios de AMSAC, empresas individuales que representan semillas de hortalizas, debe haber al menos unas 25, no quisiera empezarlas a nombrar porque seguro se me olvida alguna. Sí. Empresas de semillas de hortalizas en el mundo debe haber por cientos, literalmente cientos de semillas de compañías de semillas de hortalizas. Muchas de ellas están presentes en México, aún sin estar físicamente con oficinas aquí. Y esta es una figura de los representantes comerciales, de los distribuidores. Hay muchos distribuidores. Este es un negocio alterno, respetable y muy útil para la industria, donde una empresa distribuye o representa comercialmente a otras compañías de semillas que no están presentes en México. Entonces yo represento, Juanito Seeds, represento a 5 o 7 compañías chinas, griegas, indias, turcas, en México. Yo soy representante, los conocí en una expo internacional y vi los tomates y me parece que ese tipo de tomates de Turquía se pueden establecer en Culiacán, ese tipo de tomates chinos los voy a meter para Morelia, ese tipo de pepinos holandeses los voy a usar en Querétaro, y consigo la representación, lo hacemos tú y yo y nos dedicamos a vender semillas. ¿Puede funcionar? Sí. ¿Vamos a innovar? Pues vamos a innovar en la medida que nuestras fuentes de investigación innoven, porque tú y yo no vamos a innovar mucho, ¿eh? No es que nos falten ideas, que nos falta capacidad técnica. Sí. Esa capacidad técnica existe en México, intelectualmente sí, pero no se ha desarrollado. Las compañías de semillas tenemos mucho talento al interior, pero es un talento que está al servicio de una compañía. Entonces, ¿qué tendría que suceder? Que no creo que vaya a suceder, que todos los mejoradores decidan independizarse y pusieran su propia compañía de semillas. No es imposible, pero nuevamente esa es una pieza. El rompecabezas tiene muchas piezas. Sí, de hecho,
me has mencionado algo de China por su gran capacidad que pues al final de cuentas debe andar como en un 30% de la población mundial, yo creo, 25% de la población mundial O más. Asia. O más. Entonces, pues en esas cantidades de participación, pues son jugadores enormes, ¿no? Son los segundos productores de maíz a nivel mundial. Y pues bueno, y de tomate, el primer y de consumidor, cebolla, sí, pues son enormes. El pepino. Pero son jugadores comercialmente con casas comercializadoras de semilla y hortaliza. Juegan en el comercio mundial con la comercialización de semilla. Actualmente China no se lo ha tomado, afortunadamente, muy en serio tener más marcas propias de semillas de hortalizas, pero es uno de los centros de producción de semillas de hortalizas más grandes del mundo. Muchísimas compañías de semilla tienen contratada su producción de semillas en China. Nuevamente es un negocio global. Se produce semilla en China, se produce semilla en Tailandia, se produce semilla en Vietnam, se produce semilla en diferentes partes del mundo. También se produce semilla de hortalizas en México. No en los volúmenes que pudiéramos tener, pero sí producimos semilla de hortalizas en México. Bueno, sí, es que al final de México juega produciendo, pero el core, la tecnología, la transferencia de la tecnología, pues sigue siendo estadounidense, alemana, o sea, de los grandes suizos quizás. Y en ese ejercicio transfieren que así empezó China con el emporio que es hoy. El conocimiento se fue quedando, aquellos ingenieros que trabajaron al principio, industriales, que los que se encargaron de la producción, de repente 25 años después, pues ya tenían todo el conocimiento, el know-how. Y como allá no hay respeto por los derechos de autor, pues empezaron a desarrollar su propia tecnología y después le hacían un celular a Estados Unidos y hacían 5 celulares para ellos o 20, ¿no? En ese ejercicio, pues ocurrió con todas las industrias. Sí, Hoy los coches a nivel mundial, los jugadores son ellos y los que no los hicieron, los compraron para hacerlos. Entonces, en el caso de la semilla, también participan en ese nicho, pero el conocimiento poco a poco se va quedando hacia el interior y de repente pues son unos tecnológicos que además que ya se transfirió la tecnología, desarrollaron su propia tecnología por el conocimiento que se desarrolló en ese país. Sin embargo, México no ha sido suficiente todavía el tiempo que ha venido a producirse en el país de parte de Estados Unidos, o el tema de los derechos de propiedad ha permeado para que no pueda lograrse el desarrollo de estas regionalizaciones de la tecnología para partir con tecnología mexicana. Yo creo que hay muchos puntos de vista por qué México no es un mayor productor de semillas. Yo creo que tenemos el clima, yo creo que tenemos las condiciones, tenemos la capacidad. Ya hay ejemplos de varias compañías que producen semilla de hortaliza aquí en México, sin denostar a ninguno de estos países vecinos. Guatemala produce semillas de hortalizas, Chile produce semillas de hortalizas, Argentina produce semillas de hortalizas, Estados Unidos produce cualquier cantidad de semillas de hortalizas. La diferencia es que ha habido capital de riesgo, ha habido decisión empresarial de llevarlo a cabo. No necesariamente apoyo del gobierno, no estorban, pero no son indispensables. Pero hay algo que tú comentabas, que es el respeto a la propiedad intelectual. En México tengo la percepción de que el respeto a la propiedad intelectual es un poco vago, entonces no estoy muy seguro de quererme traer mi propiedad intelectual a México por el riesgo de que la pueda perder. Entonces, pues mejor me espero hasta que existan condiciones de más seguridad para mi inversión en propiedad intelectual. Creo que eso es un poco lo que nos pasa con las semillas. Tú lo comentabas anteriormente, existió Pronace durante muchos años en México. En algún momento el gobierno decidió que no era el camino a seguir y listo, aquí estamos. Pero yo creo firmemente que México tiene las condiciones climáticas, agronómicas. ¿Nos faltaría infraestructura? Sí. Y dicho en buen español, son fierros. Los fierros se ponen, los fierros se compran. Sí. Necesitamos voluntad, no política, voluntad económica para hacerlo. Lo dije anteriormente, las barreras son muy altas, pero no insuperables. Vaya, podríamos... Esta es una decisión que no me compete a mí, pero
las compañías podrían decidir traer su producción de semillas a México en lugar de hacerla en China. Sí, sí lo podrían hacer. Cada compañía debe sopesar los riesgos de por qué no lo hace. Creo que en este momento nuestro país está pasando por un impasse de análisis con relación a la inversión de manera importante. Vienen cambios políticos, cambios legislativos, cambios de adaptación a un mundo que está cambiando y que formamos parte de él, a un ecosistema global, pero que no terminamos por adaptarnos. Yo no sé si desde afuera tú eres un individuo global por las actividades que generas y porque representas a marcas desde fuera grandes y seguramente tienes una visión de lo que es el México de ayer y lo que es el México de hoy. Hoy me da la percepción de que la sensación de inversión nueva ha pasado por un estancamiento esperando a que terminen de cristalizarse los cambios, la reforma judicial, los procesos que tienen que ver con los procesos electivos y en un sinfín de cambios, los cambios fiscales, los cambios que hay en el país y que no terminan por asentarse y ver los impactos que van a tener en la realidad, porque en esta forma de percibirse se percibe o se siente la sensación de que no se están. Te doy un ejemplo. El Tratado el Tratado de Libre Comercio se va a renovar el 2026. Hoy pareciera, con todos los dimes y diretes, porque en la extraordinariedad tenemos a un presidente en Estados Unidos que es también extraordinariamente diferente. Pero luego vemos, por ejemplo, que el mundo está viniéndose hacia América a reinvertirse por los pleitos que hay entre Estados Unidos y China, que son los gigantes, y toda la producción de consumo de Estados Unidos, que es el per cápita más consumidor del planeta, termina por estar ahí, por ser un mercado cautivo, y México era el lugar idóneo. Sin embargo, en la realidad no tenemos una captación de nearshoring importante. Estados Unidos ha capturado mucho más que nosotros. Una sola empresa capturó lo que el país no está capturando en nearshoring. Entonces, la percepción del mundo me da la impresión que es como una pausa esperando que termine de cuajar esto, o tendrás una opinión de hacia dónde camina, porque la semilla juega parte del todo, de una parte del todo de la inversión para el país y de las oportunidades. No, sin duda. Si hemos visto nuevas inversiones en la agricultura en su conjunto. Muchas de estas inversiones son de nosotros mismos mexicanos. Tú lo ves, estás en el negocio agrícola. La que tú me digas, tenía 1 hectárea, ahora tiene 2, ahora tiene 3, ahora tiene 5. Pues el campo mexicano sin duda crece. Es muy fértil. Los empresarios somos muy arriesgados, la gente invierte, el consumo no para, todos los días nacen mexicanos, todos los días nace más gente, y esa gente tenemos el mal hábito de comer todos los días, a veces más, a veces menos. Entonces necesitamos producir más alimentos, clarísimo. El reto es cómo producimos más alimentos sin acabarnos el planeta, o si queremos ser puntuales, sin acabarnos los recursos de México, ¿no? Con todo respeto, de la India que se preocupen los indios, y de Irlanda que se preocupen los irlandeses. ¿Cómo lo hacemos en México para producir más tomates, más chiles, más cebollas, sin pegarle en la torre a nuestro ecosistema? Ese es el reto que tenemos nosotros. Insisto, los de la India, que lo vean por ellos. Sí, ciudadano del mundo, pero vamos a hablar de lo que nos compete a nosotros. Sí. Aquí las semillas juegan un papel. ¿Las semillas pueden aumentar la productividad por hectárea? Sí. Por sí mismas, no. Una buena semilla, con una buena nutrición, con un buen manejo de cultivo, ¿puede producir más alimentos? Sí, sin duda. Otro de los retos de los alimentos no es únicamente producirlos. Producirlos es un reto excepcional, y los productores que me escuchan lo saben perfectamente. No es nada más producirlos. Sostengo, es un reto enorme. Otro de los grandes retos que tenemos es la transportación, el almacenaje y el llegar a mercado. ¿Tenemos bodegas refrigeradas a lo largo y ancho de México? No.
¿Las carreteras para transportar nuestros productos son adecuadas? Pues yo creo que no. El ferrocarril. Tenemos muchas barreras propias que nos dificultan ser más eficientes. Si alguna vez has ido, estoy seguro que sí, a la central de abastos de Ciudad de México, puedes ver la cantidad de tomates, papayas, pepinos que se tiran todos los días porque no se pudieron vender, porque no se consumieron. Los bancos de alimentos hacen una labor importantísima recuperando tanto como pueden, pero es muy poco lo que recuperan. Entonces, una de las condiciones para que más mexicanos comamos mejor no es únicamente que produzcamos más. Ayuda a producir más, por supuesto que ayuda, y sería fabuloso que pudiéramos producir más, pero también sería fabuloso que pudiéramos distribuir y almacenar mejor. Ese es un tema que casi no se toca. Nuestro desperdicio de alimentos es monstruoso. Es una vergüenza. Es una vergüenza que no podamos transportar y almacenar mejor. Lo hacemos bien para exportar. Para nacional, no tan bien. Hay muchas áreas de mejora ahí. En la parte nacional hay muchas áreas, pero ahorita comentabas algo de la productividad. Curiosamente, la diferencia, por ejemplo, Sinaloa tiene 10 toneladas por hectárea en caso de maíz. En tomate tenemos, yo creo que unas 200 promedio de tomate toneladas por hectárea. O sea, pero pues hay producciones de 800 toneladas por hectárea. O sea, en tomate es increíble y tiene mucho que ver con los sistemas de producción. Pero cuando nos vamos al sur, en temas de producción de hortaliza, andamos bastante bien, sin importar el lugar donde sea el sur, para el tema de exportación, que es la vocación. El 90% de la producción de hortaliza es de exportación. En lo nacional, la producción se cae, pero la regulación también se cae. No hay una regulación interna para el consumo interno. Porque somos malos mexicanos. Pues porque al final no hemos llegado a ese punto, con excepción de la ANTAD, que a todo aquello que venden sus tiendas, o un porcentaje de 60 cultivos, cuando menos 60 productos, ya están regulados por la ANTAD, que eso engloba las tiendas de supermercados, que hacen que todo lo que esté en esos supermercados afiliados llevan la supervisión como si fuera para Estados Unidos. Pero lo que ocurre en los mercados de abastos, lo que ocurre en los abarrotitos, lo que ocurre en esos con el taquero de la esquina, o sea, no lleva esa regulación porque no hay un sistema que lo regule de manera interna. Pero no es un mal menor. En Estados Unidos, de manera interna, ocurren cosas muy parecidas, ¿eh? O sea, al final de cuentas, los mercados internos, por algún motivo, se regulan menos que los de exportación. Sin duda. Entonces, el tema es cómo cuadrar estas diferencias productivas, porque la semilla es importante. En Chihuahua meten semillas muy económicas cuando siembran, por ejemplo, chiles, cuando siembran cebollas, porque al final de cuentas incluso las usan como barrera en algunos casos, o sea, y llegan aires muy fuertes o aires con calor muy fuertes y la vuelven a plantar muy rápido porque es semilla de chile muy barata, por ejemplo. Entonces, se van adaptando las comunidades, sobre todo menonitas, que hay mucha producción de productores de menonitas en la región. Y en el caso del maíz para el sureste, 2-3 toneladas por hectárea, cuando hablas de un promedio de 10, que no es el más alto, porque hay promedios más altos en producción, pero el promedio de Sinaloa, porque en la sierra se producen 7 toneladas, y eso hace que se caigan los promedios. ¿Cómo impulsar para que estos promedios se vayan estandarizando, vayan mejorando? Porque son muchas prácticas, es mucha experiencia, mucho conocimiento, y sobre todo esa disciplina de ser el productor que busca, si voy a gastar agua, pues es la misma regar un cultivo para sacar 7 toneladas que regar un cultivo para sacar 15 o 16 toneladas. Claro. En el caso de los cultivos extensivos, puntualmente a maíz y trigo, el CIMIT, que seguramente lo conoces, el Centro de Investigación y Mejoramiento de Maíz y Trigo en Texcoco, hace trabajos extraordinarios de investigación, de adaptación. Muchas compañías de semillas validan sus materiales o trabajan directamente para codesarrollar materiales. Muchos de esos materiales están presentes en muchas áreas agrícolas de México. Las compañías de semillas también hacemos investigación propia para llevar esas mejoras a
Nosotros lo hacemos con una intención de mercado, somos un negocio, no me da pena decirlo, lo hacemos porque es negocio. Sí. El CIMIC lo hace con una vocación científica, con una vocación más social, lo cual también es sumamente valioso. Tenemos que coexistir las dos partes, no podemos existir solo las empresas, tiene que haber también algún tipo de actividad social. Entonces, ¿cuál es el eslabón que no parece estar presente y lo estuvo hace muchos años y se ha venido perdiendo por diversas razones? El apoyo en el extensionismo rural. Si yo soy un productor mediano, pequeño, en una comunidad alejada y sigo utilizando mis prácticas tradicionales, que son muy honorables y son muy correctas, no voy a poder aumentar mi producción. Y no quiero decir que la semilla sea la solución. La semilla es un insumo útil, valioso, que junto con unas mejores prácticas agrícolas pueden aumentar la producción. Pero yo no te puedo obligar, Sergio, a que lo uses. Yo puedo ponerte una parcela demostrativa en tu comunidad o en una comunidad cercana. Te puedo invitar a que la conozcas, te puedo invitar a que veas las prácticas y si tú decides adoptarlas, ganamos todos. Pero si no hay quien me favorezca o me permita establecer esas parcelas demostrativas y esas prácticas y invite a los productores a conocerlas y utilizarlas, el ciclo no se va a romper. Entonces, nos gustaría que hubiera más parcelas demostrativas de diferentes cultivos, más extensionismo rural. Tenemos excelentes universidades. Yo sé que hacen una excelente labor formando ingenieros agrónomos. Necesitamos que regresen a las comunidades, que transmitan esos conocimientos. Las compañías de semilla, las compañías de nutrición, las compañías de protección de cultivos, hacemos algunos esfuerzos, pero no podemos. O sea, no sé, no tengo el dato, me gustaría tenerlo, de cuántas personas trabajamos en la industria de semillas en México, pero no cubrimos todo el país. El país es sumamente extenso. No podemos cubrir, no podemos hacer la labor de extensionismo. Y cuando lo hacemos, y hay que decirlo como es, lo hacemos en nuestro interés comercial. Yo te voy a enseñar cómo manejar esta variedad de tomate que yo produzco para que me la compres a mí. Claro. Con mis condiciones. ¿Y qué crees? En cuanto me vaya yo, va a llegar otra persona de otra compañía de semillas y te va a dar una receta similar o diferente. Sí. ¿Sale? Y al final, y es correcto, es libre mercado y se vale. Y yo estoy completamente a favor del libre mercado, que cada quien elija lo que mejor le convenga. Creo que el gobierno podría hacer una mejor labor de acercarse a estas comunidades, a las más alejadas, a las donde se identifiquen esas carencias de producción. Creo que el productor sinaloense requiere menos apoyo estructurado del gobierno en cómo producir. Ocupa apoyo en otras partes, eso está clarísimo, pero el cómo producir no. No es que seamos per se mejores, pero esa parte, digamos que ese primer escalón ya lo superamos. Necesitamos ayuda en otras partes, indudablemente. Pero quizás productores de Guerrero o de Chihuahua o de Tlaxcala necesitan otro tipo de apoyos. Acerquémoslos. Creo que es una labor conjunta del gobierno y las empresas hacerlo. Sí, de hecho, hace tiempo en Campeche vi producción de granos, por ejemplo, y hay una producción que alcanzaron las 10 toneladas. Sí. Algunos productores de Nuevo León y algunos productores menonitas que también se fueron en algunas partes de ahí de Campeche, porque les dieron oportunidad y había agua y empezaron a producir. Y ocurrió, yo no sé en este momento cómo estén, si siguen produciendo, si no están produciendo. Confiemos que sí. O sea, pero era una oportunidad enorme para ir generalizando, porque aspiracionalmente podemos inspirar a otros a producir más cuando vemos que la técnica se está desarrollando in situ, ya está ocurriendo ahí y esto te da oportunidades. Fíjate que hay un tema que me parece muy interesante, porque aunque hace muchos años nos hablaron los argentinos de esto, es en los últimos años que se empezó a hablar de la agricultura regenerativa. Hay unos documentales que hablan de Ves el suelo, Kiss the Ground, que me parecen muy buenos estos documentales porque te permiten hablar de cómo regenerar el suelo, cómo utilizar la agricultura regenerativa, cómo proteger la biota del suelo, la biología del suelo. En este caso, para el caso de una semilla certificada, para la mejora de la semilla,
y la mejora de la productividad, esto perjudica, beneficia al tema de la semillera, el ver estas tecnologías, ¿les ves futuro? Y estas dos disciplinas se interrelacionan entre sí, se ayudan. No, sin duda. De hecho, mucha de la regulación ambiental ocurre primero en Europa, después llega a Estados Unidos y más o menos de la mano nos llega a México. Hay mucha regulación. Por ejemplo, en Europa empezaron a disminuir el uso de plaguicidas. Sí. Hace algunos años encontraron otras maneras de control de plagas y enfermedades. Las plagas y enfermedades ahí están. Esas no van a cambiar, van a seguir existiendo. Simplemente encontraron otras maneras de mitigarlas. Ese es tema aparte. Pero justamente la agricultura regenerativa, la agricultura ecológica, la agricultura de conservación es algo que viene ganando espacio. Va a ser en algún momento cercano la mayoría de la agricultura. Es difícil de saberlo, en verdad. Las compañías de semillas, y eso tiene más que ver con las semillas de cultivos extensivos, sin duda, me atrevo a opinar sin con un conocimiento pleno, aunque sé que algunas lo hacen, apoyan ese tipo de actividades. Pero nuevamente, es una actividad que el productor individual o colectivo tiene que adoptar. Yo como compañía de semillas, yo te puedo sugerir, Sergio, que utilices esta técnica o esta otra, pero al final la decisión en última instancia es tuya. Y nuevamente usando el ejemplo de CIMMYT. CIMMYT tiene años trabajando en la labranza de conservación y en muchas técnicas de conservación del suelo. Seguramente ha convencido a cientos o miles de productores. A todos, no. Hay otras prácticas, hay otros temas. ¿Es deseable tener estas prácticas? Yo estoy seguro que sí. ¿Son para todo el mundo? Probablemente no. Probablemente hay algunas zonas, algunas circunstancias donde la tasa de adaptación es muy lenta porque el progreso no es inmediato. Entonces, y esto lo vemos sobre todo en muchos cambios agrícolas, yo no estoy dispuesto a cambiar mañana a este nuevo sistema porque mi actividad depende de esto. Donde no funcione, Sergio, esto que tú me propones, sí, tú te haces cargo, tú me vas a mantener. No, Juan, pues yo pensaba, es que pues, lo vimos muy bien, que jaló en tal lado. Yo como agricultor, y todos los agricultores que lo escuchan lo saben, pues voy a hacer una pruebita. claro. Y una pruebita más mediana y una pruebita más grande. Y en algún momento voy a decidir si debo cambiar o no. Y las compañías de semillas puntualmente nos vamos adaptando a esos cambios. Sí. Yo te acompaño en esos cambios, como compañías de semillas en su conjunto, te acompaño en esos cambios. Quizás algunas compañías tengan más inclinación o preferencia a una de esas tecnologías y te apoyen con cursos, con capacitación, con conocimiento que ellas mismas generan en alguna parte del mundo o directamente en México para acompañar estos cambios. Pero al final, insisto, debe ser una vocación del productor cambiar. Yo te invito a cambiar. Y te presento, pero tú decides. En Guamúchil hay una empresa que hace unos días supe de ella, que tiene agricultura de conservación. Y curiosamente, a decir del director del proyecto, tuvieron un sobrepago por una de las casas que compran grano, semilla de maíz en el país, un sobreprecio por el producto que les entregaron producido con suelos, con agricultura regenerativa, porque al final hoy la conciencia social, los puntos verdes, la percepción social que existe con relación a las buenas prácticas está terminando por influir. En Jalisco, por ejemplo, estas compañías como el CIMMYT, Ingredión, estas compañías han pagado un sobreprecio por la cosecha y han hecho un trabajo extraordinario generando esa conciencia alrededor, porque creo que es una tendencia donde compañías importantes como Bimbo, como Kellogg's, están estimulando el que se integren a producir bajo esas tecnologías y técnicas y que aquellos que lo hacen reciben un sobreprecio. Es cierto que las pruebas, un buen agricultor tiene su campo experimental para estar haciendo múltiples desarrollos, porque un desarrollo te da la certeza,
de saber que una variedad que este año se comportó muy bien y el otro año le metes un poquito más, te permite pensar en los futuros para cualquier variación del cultivo que ya tienes, porque una variedad que hoy y mañana se comporta bien no te asegura que se va a comportar toda la vida igual. Entonces, la investigación te permite pensar en el futuro y esta investigación influye también en pensar en las prácticas de siembra y de conservación, porque son tendencias globales que hoy a las compañías en algunos países nos exigen que seamos kilómetro cero o que vayamos con tendencias a la no emisión de carbono o emisión positiva de bonos verdes para poder pensar en comercializar con nosotros, porque el mundo va más adelantado que América. América lleva cierto retraso en esas tendencias que un día tendrá que sumarse, porque nuestros clientes, Estados Unidos, compran en México, pero venden en el mundo. Juega mucho de lo que compra, lo recomercializa. Sin duda. Sí, completamente de acuerdo contigo. Es un poco como comenzaba. En Europa algunas de estas prácticas son, quisiera decir estándar, aunque, perdón, quizás no sean la totalidad del mercado, pero han logrado más conciencia social, por llamarlo de alguna manera, como tú lo comentas, puntos verdes, cero emisiones. Sin duda son medidas que, insisto, en mi percepción, empiezan en Europa, pasan por Estados Unidos, en algún momento también llegan a Asia y otras partes del mundo. Y en México lo estamos adaptando y sin duda son buenas. Insisto, ¿son para todo el mundo? No lo sé. Y si nos regresamos un poco a las hortalizas, podemos pensar, hace ya algunos años que hay cultivos orgánicos y en algún momento los cultivos orgánicos tenían, cada vez menos desgraciadamente, sí, un sobreprecio de venta. Sí. ¿Por qué eran orgánicos? Claro, porque solo éramos orgánicos tú y yo. Sí. Entonces tú producías tomates, yo producía pepinos orgánicos y a los dos nos hacía muy bien. El momento que tu primo se mete con más tomates y mi hermano se mete con más pepinos, entonces ya no somos 2, somos 4, el precio se mantiene. Y cuando somos 8, el precio se mantiene pero empieza a bajar. Sí. Y cuando somos 16, sí, pues el precio me empieza a bajar un poco más. ¿Qué puede pasar para bien y para mal? Que estas prácticas que ahora son innovadoras en un momento dado sean el estándar. Entonces vamos a, sin duda, al igual que en todas partes, a innovar, a buscar algo diferente que hacer para seguir mejorando, para seguir produciendo más, para seguir produciendo alimentos más sanos, para seguir produciendo alimentos con menor impacto en el medio ambiente. Quizás podamos reducir la cantidad de superficie que necesitemos para producir esos alimentos, pero en algún momento es posible que esta agricultura regenerativa se convierta en la norma. No estoy seguro que lo alcancemos a ver tú y yo, pero probablemente sí. El mundo que conocimos, mi abuelo era productor, en los 70 me tocó crecer en las parcelas o en los cultivos donde ellos sembraban chiles, tomates y se exportaban. El mundo ese ha cambiado mucho, desde las aplicaciones de campo, las formas de cultivarlos, la forma de producirlos, hasta los retos que se enfrentan por certificaciones, transporte, los riesgos, la competitividad y todos estos conflictos que tienen que ver con entornos políticos y sociales y que van a seguir evolucionando, no tengo duda. El tema es cómo competir en un mundo competitivo, cómo competir como productores, hacia dónde nos dirigimos y cuáles son las exigencias que tenemos cada día en mercados que cada día son más exigentes en precio, en calidad y en temas medioambientales. Yo creo que tenemos que encontrar ese diferenciador. Yo creo que nadie siembra a ver si vende, y quien lo hace corre un riesgo enorme y pues me respeto, pero creo que es un porcentaje de los productores lo hacen a la buena voluntad, a esperar que esto suceda. Yo creo que tenemos que acercarnos a ser más y mejores profesionales de la agricultura. No basta con saber producir tomates. Insisto, es algo muy difícil, es algo sumamente técnico, sumamente valioso, pero es igual lo más importante saber vender tomates. Un buen planteamiento, el aprender a vender
tomates, y no solamente tomates de especialidad hoy que el mercado los exige que estén bonitos. O a lo mejor exige tomates feos, Sergio, no lo sabemos. A lo mejor lo que sigue son los tomates feos. Como el RAF. Sí, como el RAF, como los tipos Hermes, que se parecen riñones, hay unos amarillos y unos azules. A lo mejor negros. Sí, de todos colores y sabores. Pero no no tengo una bola de cristal, no te sabré decir si ese es el futuro. Pero si no sabemos vender lo que producimos, yo lo he dicho muchas veces, no basta ser agricultor, insisto, es el trabajo más noble. Tienes que hacer algo más que solo producir. Somos excelentes productores, somos los mejores productores del mundo, yo no tengo la menor duda. Necesitamos ser los mejores comercializadores del mundo. Lala hizo un ejercicio donde le puso valor agregado a algunos productos que tiene, como la leche y otra variedad, 55 SKUs, nada más para los anaqueles, pero a un precio que duplicó el precio del mercado. Leche con calcio, leche con vitaminas, leche con minerales, leche sin deslactosada, semideslactosada, o sea, una variedad de estas variantes, y sorprendió al mercado porque hoy tiene un sobreprecio en el mercado. Claro. Nos dirigimos hacia allá con la mejora genética. Vaya, científicamente es posible, te lo guardo en principio. ¿Quieres tomates cuadrados? Se pueden hacer. La genética te permite hacer tomates cuadrados. No, al final los tomates cuadrados son un molde, ¿no? Sí, las sandías como las sandías. Sí, esas son de molde. Sí. ¿Quieres que la genética te provea un tomate de 500 gramos? Te lo puede dar. Sí. El truco es quién está dispuesto a comprar ¿Quién lo quiere? Tomates de 500 gramos. No, pues hay 2 locos en Alabama que los quieren. Pues está suave. Oye, Sergio, pues siembra 2 plantitas en tu casa para que se los mandes a Alabama. Pues no es negocio, ¿verdad? Claro. Yo no te voy a producir la semilla y tú no vas a sembrar para 2 plantas. Entonces, ¿dónde están los mercados masivos? ¿Dónde están esas necesidades? Creo que es el reto que muchas compañías nos preguntamos. Oye, solo un ejemplo como cualquier otro. ¿Debo seguir investigando para producir semilla de calabaza? No, sí, porque la calabaza tiene mucho futuro. Ya no, o sea, es que el cambio climático va a quitar la producción de calabazas de Sonora y no significa que el consumidor norteamericano ya no quiera comer calabazas. Creemos que eso va a seguir sucediendo. Sí. Pero a lo mejor el cambio climático ya no permite sembrar calabazas de Sonora. Entonces, ¿dónde voy a sembrar calabazas? Sí. O sea, a lo mejor en Wyoming. Bueno, pues para sembrar calabazas en Wyoming necesito otras condiciones. Sí. Tenemos que empezar a prever ese tipo de cosas. No es fácil, no es una bola de cristal, pero la genética sí te puede dar. No hacemos magia, y aparte la genética no es de un día para otro. Sí, eso. Recordemos los procesos de adaptación, de generación de nuevas variedades. Lo menos son 3 o 4 años. Se han venido acortando los tiempos, antes eran 10, 12, 15. Ahora se pueden hacer variedades nuevas en 3 o 4 años, variedades mejoradas a partir de una existente, a lo mejor en 2 años. Pero no es solo desarrollar la variedad. Desarrollar la variedad es un paso importante, es la responsabilidad de las compañías de semillas, que funcione, que se adapte, que se pueda ser manejada bajo las condiciones donde Sergio cultiva. Ese es el reto. Y el siguiente reto de la cadena es que Sergio sea capaz de ganar. Tú tienes que ganar dinero. No dejemos de ver que esto es o sea, por supuesto que hay agricultura social, pero la agricultura comercial tiene que ser exitosa económicamente o no es. Nadie puede sembrar tomate porque qué bonito es sembrar tomate. Yo quiero sembrar tomate porque necesito ganar dinero para pagar a mis empleados, para que mis empleados tengan una vida decente, para que lleguen a su familia a la escuela, para que compren una hamburguesa, para que se compren un carro, para que el señor que venda carros se compre una camisa porque yo hago camisas, para que el dinero circule. ¿Sale? Entonces, no dejemos de ver que estamos en esta actividad, sí, para darle de comer al mundo, sin lugar a dudas, pero en el Inter tiene que ser negocio. Debe de serlo. Tiene que ser negocio. Sí. Estamos en esto porque es negocio. Sí. Si perdemos esto de vista y nos vamos únicamente a la parte humanitaria, que es muy bonito y hay que tener una parte social, hay que apoyar, estoy completamente de acuerdo en eso, pero esto estamos porque es negocio. Tiene que ser negocio para la compañía que produce semillas, tiene que ser negocio para la compañía que vende los insumos, tiene que ser negocio para el productor,
tiene que ser negocio para el comercializador y tiene que darle gusto al consumidor. Sí, pues sí, sin duda. Pues ha sido una charla interesante, Juan Enrique. Yo quiero agradecerte esta charla y pedirte pues que nos dejes un mensaje de algo que nos quieras compartir para los productores, para las nuevas generaciones de agrónomos que, pues bueno, les queda un camino por recorrer enorme en estos cambios que están habiendo. No, sin duda, no, antes que nada, pues muchísimas gracias por la oportunidad, muy honrado de estar aquí, Sergio, en verdad. Yo creo que para las nuevas generaciones, lo decía desde el inicio, en verdad, ser ingeniero agrónomo es muy valioso, estoy convencido, lo decía mi padre es ingeniero agrónomo, yo no tuve esa vocación. Más allá de ser ingeniero agrónomo, insisto que es muy valioso, biotecnología, marcadores moleculares. Ese es el siguiente nivel. No nos quedemos solo con esto. Si tienen oportunidad de tomar un curso, tomar un diplomado, hacer una maestría, si no han decidido qué estudiar, acérquense a la ciencia. En la ciencia hay muchas soluciones, hay mucho campo de investigación. La curiosidad científica es infinita. Los problemas que enfrenta el campo, soy feo decirlo, pero son prácticamente infinitos. Y las soluciones que se pueden proveer desde la ciencia, de las semillas, es prácticamente infinito. Si ustedes tienen curiosidad, pueden ver en las principales compañías de semillas, las que ustedes quieran, no voy a mencionar ninguna. Hay cualquier cantidad de vacantes. Necesitamos muchas personas preparadas en la industria de semillas. And if you speak English, it's so much better. El mundo es muy pequeño y nos guste o no, el idioma inglés es el que domina. No digo que sea malo hablar español, es muy útil, por supuesto. Necesitas un segundo idioma. Y si es el inglés, mucho mejor. Que el chino mandarín, ¿qué creen? Los chinos aprenden inglés. Muy pocos americanos aprenden chino. Más bien al revés. Aprendan inglés tan pronto como les sea posible. Oye, que la inteligencia artificial le soluciona todo. Intenta tener esta conversación con la inteligencia artificial. Al día de hoy no se puede. Quizás en algún momento se va a poder. Al día de hoy no. Aprende un segundo idioma hoy. Capacítate hoy. Y pues nuevamente pues, agradecer el espacio y gracias por la oportunidad. Hombre, al contrario, Juan Enrique Labastida, muchas gracias por compartir con nosotros. Yo te agradezco mucho esta oportunidad de platicar un poco de lo que haces, de lo que has aprendido en la vida y compartírnoslo porque es muy importante. Al final de cuentas, este podcast en sinergia con Sergio Álvarez busca ampliar los temas, participar de los temas y compartirle a la comunidad de FIASA, a la comunidad que cada día está creciendo y que queremos compartir con ellos valor, queremos compartir contenido, experiencias, algunas ideas que seguramente son tan importantes y cuando son frescas como estas, pues más, porque nos toman una percepción del mundo en el que estamos viviendo, las exigencias que tenemos y cómo la biotecnología, cómo la mente abierta y la posibilidad de capacitarnos más nos llevan a ser competitivos en un mundo que o nos rezaga o nos encumbra, porque hoy es tan sencillo pegar un batazo de cuatro esquinas cuando sabemos algo diferenciado y nos atrevemos a equivocarnos, que cuando no lo sabemos si otros son los actores de este cambio que hoy resulta tan interesante en un mundo que es más exigente, es más selectivo y sobre todo es más dinámico y evolutivo de lo que eran el mundo en el que nos tocó llegar a nosotros y que hoy a ustedes, a las nuevas generaciones, les toca ese gran reto. Yo soy Sergio Álvarez, quiero agradecerles la oportunidad de conectar con ustedes. Al final de este podcast aparecerán los datos de FIASA, de un servidor y también de nuestro invitado. Si gustan hacerle una pregunta a través nuestra, con mucho gusto los ponemos en contacto con él para cualquier duda sobre la actividad profesional que desempeña y sobre los conocimientos que hoy ya han vertido en este podcast. Agradezco mucho y me quedo pendiente de cualquier comentario, sugerencia o alguna crítica que también es bienvenida. Gracias y tengan muy buen día.